Resulta de mucho interés ver la relación del Fondo Monetario Internacional con la Argentina. Digo de interés porque hay que ver cómo el fondo se va adecuando a la circunstancia política, tanto nacional de la Argentina como la situación mundial. En las valoraciones que hay del Fondo Monetario durante el gobierno Macri eran elogiosas de lo actuado por la política, especialmente en la economía, de parte del gobierno Macri. Por eso es que otorgó un préstamo gigantesco de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.000 millones de dólares, un poco más. Bueno, ahora quiere cobrar esos 44.000 millones de dólares. Claro, con nueva directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, ahora emite comunicados y declaraciones muy amigables para con el gobierno actual de la Argentina. Dice que la deuda de la Argentina es insostenible. En ningún momento dice que era insostenible al momento de otorgar el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que hoy es un crédito imposible de pagar. Y por eso, como el Fondo Monetario Internacional quiere cobrar, bueno, está dispuesto a hacer una negociación mediante la cual, y en la mejor hipótesis del gobierno argentino, durante el transcurso de esta gestión, que termina en el 2023, no habrá cobro del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Digamos que lo que el gobierno argentino está buscando es que el próximo pago al Fondo Monetario Internacional sea durante el próximo gobierno, sea que corresponda una reelección del actual gobierno o que haya un gobierno de otras características. El Fondo Monetario Internacional es lo que está discutiendo, pero lo que pretende es probablemente postergar el vencimiento, pero sí cobrar la totalidad de la deuda. Por eso señala en todos sus comunicados públicos que quien tiene que hacer el esfuerzo son los prestamistas privados. Es más, ha llegado a plantear que la Argentina, para hacer sustentable su deuda pública externa, que hoy está en el orden de los 330.000 millones de dólares, necesita un achicamiento del orden de los 55.000 a los 85.000 millones de dólares. Concéntrense en la cifra más chica, 55.000 millones de dólares. Casi el préstamo que hizo el Fondo Monetario Internacional. Digamos que si el Fondo Monetario no hubiese prestado, en la lógica discursiva del Fondo Monetario, la Argentina podría estar haciendo frente a su deuda pública externa. Pero bueno, la realidad es como es. El préstamo del Fondo Monetario fue un préstamo político, fue una decisión del directorio de Estados Unidos. Digo de Estados Unidos porque la hegemonía en el directorio del Fondo Monetario Internacional la tiene Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiese estado de acuerdo, como no estaban de acuerdo muchos directores europeos, bueno, el préstamo no se hubiese dado. Pero Estados Unidos necesitaba que el gobierno Macri recibiera ese préstamo y, en todo caso, tuviera la posibilidad de éxito político, de renovar un periodo más para continuar con la subordinación del gobierno argentino a la política exterior de Estados Unidos, especialmente en Venezuela. Piensen incluso ahora, si Estados Unidos pudiera tener soberanía sobre las reservas petroleras venezolanas cuando está cayendo el precio internacional del petróleo, y Estados Unidos se está manejando con el petróleo no convencional, extraído vía fracking, vía fractura hidráulica, que necesita un precio del barril de arriba de 50, 60 dólares para que sea rentable. Ahora que está por debajo de los $30 el barril, se le complica a Estados Unidos y necesitaría
fuentes de petróleo convencional que sean accesibles. Esas son las venezolanas. Por eso necesitaba el gobierno de Macri, el gobierno de Bolsonaro, los gobiernos de la derecha tradicional en América Latina, para que avalen una intervención sobre Venezuela y desalojar al actual gobierno venezolano de Nicolás Maduro y tener un gobierno títere funcional a la política exterior estadounidense. Pero volviendo a la Argentina, el fondo pretende cobrar la totalidad de la deuda, con lo cual va a flexibilizar. Veremos en el tiempo cuáles son los mecanismos, pero como el fondo quiere cobrar, está transfiriendo el costo de este pago de la deuda, de hacer sustentable el pago de la deuda, por lo tanto de hacer sustentable el cobro por parte del Fondo Monetario de la deuda pública argentina, que el costo lo paguen los prestamistas privados, los acreedores privados. Y por eso dice, hacia ahí tiene que orientarse el ajuste. Es interesante ver en la página del Fondo Monetario Internacional las declaraciones de Kristalina Georgieva, las fichas técnicas de los funcionarios del Fondo Monetario que siguen la deuda con la Argentina, y en el fondo hay ese tradicional lenguaje diplomático, saludando las medidas que lleva adelante el gobierno argentino, e incluso con cierta hipocresía. Se dice que lo prioritario en este tiempo es atender las necesidades de los sectores más empobrecidos, mucho más en tiempos de pandemia, coronavirus, y que por lo tanto la difícil situación de la Argentina debe ser entendida por los prestamistas. Claro, los prestamistas privados, no el Fondo Monetario Internacional, que sigue haciendo todo para cobrar la totalidad de la deuda.